Estamos hablando de la doctrina del reino de los cielos. Puedes ver lo invisible del rey solo con los ojos del entendimiento. Y nosotros, ¿cómo podemos ver al rey y su mundo espiritual? Invisible, pero real. Y entonces voy a orar para que Dios me dé la palabra, la sabiduría. En el nombre de Jesús. Señor, en Efesios 1:18 dice: mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro corazón, sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que tú nos bendigas, que nos dé una prédica bonita en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Siguiendo con la predicación del reino de los cielos, habíamos dicho que el reino de los cielos, el reino de Dios, es un reino invisible, real, donde Dios es su rey. Cuando hablamos de reino, se habla de un rey que tiene un reino y sus leyes propias de ese reino. Entonces, pues este reino no se puede ver con los ojos naturales, así como usted puede saber que existe la gravedad. Si alguien le dice existe la gravedad, pero usted no la puede ver. Sin embargo, como todo lo que sube tiene que bajar, cuando usted tira algo viene para abajo, entonces usted dice: sí, ya lo vi con mis ojos que la gravedad funciona. Es real, porque todo lo que sube tiene que bajar. Pero en el caso del reino de Dios son cosas invisibles y son cosas intangibles, ¿ok? Pero estas reglas son verdaderas de su reino. Cuando nosotros nos sometemos a estas reglas, entonces puede ser este mundo invisible, puede ser real en esta tierra de nosotros. Entonces, hermanos, las leyes de este reino se pueden aplicar por el principio universal, el fundamento que hizo Dios, que puso Dios, que es la fe, ¿verdad? Por eso dice Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Entonces podemos ver, hermanos, que hay personas que son personas naturales, que quiere decir que están en su estado natural tal como nacieron, y están las personas espirituales, las personas de fe estamos, y estas personas de fe tenemos el Espíritu Santo que Dios nos dio. Y porque tenemos al Espíritu Santo, entonces nosotros podemos ver las cosas espirituales. Amén. El hombre natural es el hombre natural y el justo es el que ya tiene el Espíritu Santo. El justo vivirá por su fe. El justo se acercará a Dios, será amigo de Dios por la fe que tiene y la amistad que tiene con Dios. Eso es lo que está diciendo. El justo vivirá en la tierra con mis bendiciones, dice Dios, por su fe que tiene en mí. El justo vendrá a la gloria eterna por la fe que tiene en mí. Entonces, cuando usted vemos lo importante de la fe, como entonces tiene que haber fe, o sea, tiene que haber fe. Y esto es lo importante, hermanos, de que la fe se constituye en las cosas que no se ven, en las cosas invisibles. Por esto el concepto de Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la convicción de lo invisible es la principal característica de las cosas que no se pueden ver y que son las eternas, mientras que las que se pueden ver son las temporales y las que no se pueden ver son las eternas. Amén. Entonces, cuando hablamos de fe, usted tiene que entender que la fe se aloja en el espíritu, en el depósito del espíritu humano que estaba muerto, y cuando entró el Espíritu Santo, entonces ahí vive el Espíritu Santo en el espíritu humano y se hizo uno solo con Dios. Y en su espíritu, en su cuerpo, o sea, su espíritu humano es el que le hace eterno. Y ahora que ha despertado, ahora que está vivo, que es uno con Dios, entonces el Espíritu Santo está ahí en su cuerpo, pero también está en su mente.
O sea, de la parte, fíjese que usted está hecho de alma, cuerpo y espíritu. Entonces, de la parte espiritual de su espíritu, entonces pasa la información del lado de Dios al espíritu, y del espíritu pasa al alma, que es también parte inmaterial. En el alma están los sentimientos, las emociones, la voluntad. Entonces, el alma es la parte inmaterial del hombre que se formó cuando Dios le dio soplo de vida, hálito de vida, y después pasa al cuerpo. Entonces, si yo tuviera aquí 3 personas, viene Dios, dice algo acá, y le llega al espíritu, y el espíritu le llega a la mente, que está en el alma, y a la mente después ya le llega a la parte orgánica, en el cuerpo. Entonces así nosotros podemos saber que cómo es la comunicación desde lo espiritual hacia lo material. Entonces, cuando nosotros vemos que la fe es importantísima y que se aloja en el entendimiento, entonces usted entiende que el entendimiento es lo que hay que mejorar. El conocimiento, la mente. Entonces, por esto que la fe viene por el oír la palabra de Dios. En otras palabras, la fe se da cuando en nuestro entendimiento Dios lo toca, lo abre y le da una impartición suya. ¿Usted sabe qué quiere decir la palabra impartición? Significa dar o comunicar conocimientos, ideas, juicios, conceder un favor, una gracia, un don, ¿verdad? Y Dios imparte estos sus conocimientos, su juicio, su favor, su don, sus ideas, y quedan alojadas en la mente. Entonces se va formando un cuadro, y usted va viendo un cuadro, una imagen de lo que no puede ver al otro lado del mundo invisible, porque es invisible, pero usted lo está viendo a través de ideas, a través de palabras, a través del significado de las palabras, a través de la fe, a través del conocimiento que se va formando de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, que es fe, aunque viene de un mundo invisible, pero sus conocimientos se vuelven para nosotros reales al adherirnos al adherirse a esta fe, esta palabra, esta enseñanza, nuestro entendimiento. Entonces se aloja en esta parte de nuestra mente, en nuestro conocimiento, y se va formando, como les digo, ese cuadro, una imagen de lo que es lo espiritual. Y cuando usted ya tiene la imagen, ¿qué cree que va a hacer entonces? ¿Qué creen que empezamos a hacer? Comenzamos cuando necesitamos, en el momento, la fe. Entonces apelamos a la imagen, ¿verdad? Y vamos a buscar a la imagen para ver qué nos dice ese conocimiento. No es una imagen de una figura de la tierra, porque Dios es invisible. A Él nadie le ha visto ni le verá nunca jamás. Sino que es una imagen de lo que es espiritual, de lo que es celestial, angelical. Pero si es una imagen y usted está pensando, usted se vuelve en una idea de cómo es Dios y cómo Dios ha dispuesto. Entonces se vuelve una idea, oiga lo que le voy a decir, una idea legal hacia usted. Entonces usted viene, bueno, Dios dice que es de esta manera, entonces como es de esta manera, y usted empieza a pensar, entonces se va a comportar así conmigo, y eso es legal y no va a cambiar. Amén. Entonces, hermanos, por eso es que usted tiene que entender que usted puede ver este mundo solo a través de los ojos del entendimiento y no con los ojos naturales. Amén. Entonces, fíjese que cuando usted ya apela a esta imagen, cuando accede, porque es un momento en que usted la necesita, entonces usted tiene la ayuda, porque usted se enfrenta ante un mundo material, y entonces usted tiene la ayuda de Dios, porque cuando accede, las cosas suceden. Y usted comienza a orar mejor. El comportamiento de su vida cambia. Usted ahora tiene paz, tiene confianza, tiene certeza, está seguro está convencido de que aquellas cosas invisibles son reales en esta tierra por el entendimiento, por lo que está viendo a Dios a través de los ojos del entendimiento. Cada vez que yo oro hago eso. Ayer oré por una necesidad, todos estos días que he estado orando, y yo estoy diciéndole a un rey del reino de los cielos, Dios,
que traiga sus leyes y que las aplique, y creo que está sucediendo. Y yo sé que eso está pasando en la vida real. Entonces, hermanos, es como cuando usted ve una imagen que se va formando en nuestra mente por el conocimiento de Dios, de aquel mundo espiritual, que no podemos ver con nuestros ojos, pero sí con nuestro entendimiento. ¿Ok? Y cuando accedemos a esta imagen, pues estamos convencidos que es real. Y la imagen puede ser, por ejemplo, por sus llagas fuimos curados. Y usted ve la imagen que Dios con su mano toca y usted ya fue sanado. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios se puede volver, usted la puede entender así literalmente, o puede estar viendo algo que está pasando con los ojos del Espíritu, y es lo mismo, ¿verdad? Usted está recibiendo. Entonces, cuando usted ve, usted cree. Por ejemplo, cuando usted ora por una persona y usted está viendo que la sangre de Cristo tiene poder y está declarando la sangre, usted está viendo una sangre roja, por ejemplo, y la sangre es roja que está viendo, y la está viendo y la está diciendo. Entonces se da cuenta. Pero además de eso, Dios pone palabras en su mente que no venían de usted, solo le dio las palabras, usted no las dijo, sino que Dios se hizo decirlas. Entonces, hermanos, vayamos viendo que lo que sucede entonces es que cuando estamos convencidos traemos su poder, traemos su presencia, bajamos su reino, lo desatamos, lo establecemos en la tierra, y su reino crea lo que esperamos. Amén. Así su reino viene a ser sobre este mundo material. Y esto es lo que no pueden creer las personas. Para ellos es imposible, para ellos es difícil. Esto es algo que no puede ser, es algo irracional. Cuando usted viene a hablar con una persona que no tiene el Espíritu Santo, y usted le está hablando de estas cosas, así como yo le estoy hablando, es una locura, es algo irracional. Eso no puede ser, porque no lo puede ver. Por eso la gente que dice ver para creer está bien mal. Y cuando se trata con Dios, cuando se trata con una persona que le ha hecho una promesa y se lo dice como quien dice, vamos a ver si lo haces, es como un reto, ahí no está mal, porque hay personas que necesitan ser retadas de esa manera. Pero cuando es para con Dios, ahí sí está mal. Por eso vimos en Efesios 1:18, y de ahí sacamos esta verdad. Fíjese bien, todos los hijos de Dios tenemos nuestros ojos naturales, pero vemos con nuestros ojos del entendimiento lo que ve la fe, que nos impulsa a vivir y a servir a Dios con la mente. Amén. Con una mente renovada. Así es que dice la Biblia en 1 Corintios 2:16 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted tiene que hacer esta práctica. Yo me acuerdo que desde el principio yo la empecé a hacer. Oí, entendí, entró acá, subió a mi corazón, o sea, a mi mente, y luego yo me agarraba de la palabra legalmente y luego la decía, y a veces la palabra se me forma en una imagen. Entonces, y ya cuando pues nos impulsa a vivir, por ejemplo, una de las cosas que yo estoy muy agradecido, que no soy perfecto, pero estoy muy, muy, muy agradecido, es de servirle a Dios y no al mundo. Y veo tanta gente. Ayer vi un video de unos artistas que ya murieron, con una música bien bonita. Ahí estaba Andrew Hepburn, una música clásica. Y yo veo que estas personas le sirvieron al mundo, fíjese. No le sirvieron a Dios. Y fueron famosos, fueron millonarios, pero a la hora de la hora, ¿quién sabe que estén con Dios? Y cuando yo miraba y veo que tuvieron su mundo de felicidad. Si usted ve la foto de ella, de los años 60, en su lujo, en su glamour, que yo admiraba, ¿verdad? En sus yates y en sus edificios, wow, en el yate de vela, y sonrientes, usted sabe, ¿verdad? Es algo que bonito. Pero quién sabe, hermanos, que aquí tuvieron su parte, la mayoría que sí, fíjese. Pero yo le digo, pero yo estoy agradecido porque yo sé dónde estoy sembrando. Yo no estoy sembrando
en las riquezas de este mundo que se pudren, que la polilla destruye y que se carcomen por el moho, sino que estamos sembrando en un reino que no es de aquí, es de otro lado, ¿ok? Entonces fíjese bien, nosotros tenemos la mente de Cristo, y porque tenemos la mente de Cristo, con esa mente nos impulsa a vivir para Dios y a servirle a Dios, y la mente se va renovando, amén. Hablando de las cosas que no se ven de su reino, y aunque no se ven, se pueden sentir, ¿sabía usted? ¿Cuántos de ustedes sienten esa presencia de Dios? ¿Verdad? Entonces debemos de entender que hay un efecto, que se atraen, primero las vemos y luego las atraemos con los ojos del entendimiento, con las convicciones que da la fe. Por eso es que ahí tenemos carácter. Cuando una persona no tiene fe, no tiene convicciones, está en problemas. Y quiero decirle que va a haber un día en que Dios, cuando Dios nos llame, va a probar como por fuego si la fe que tuvimos era de calidad o no era de verdad. Y ahí es donde muchas personas le van a decir al Señor que pues no los condene. Porque hay personas que se habrán engañado toda su vida pensando que tuvieron fe y no tuvieran, sino que su fe era de paja, de heno, de madera, de hojarasca. Y cuando el Señor, tengo el cuadro que cuando el Señor le dice que se aleje maldito de mi Padre, porque nunca los conoció. Entonces esto vea usted de que este es algo, o sea, el Señor no estaba bromeando con estas cosas. Porque una persona que tiene fe, Dios la conoce. Pero una persona que no tiene fe quiere decir, o sea, nunca estuviste vivo espiritualmente. Yo nunca te conocí como alguien a cual me llamaba su adoración y yo iba porque me adoraba. Nunca te conocí. Tú solo hiciste maldad y tú tienes que ir a donde van los que van a ir a los que hicieron maldad, porque yo no te conocí. En cambio, el que tiene fe es conocido por Dios y cuando adora trae la presencia de Dios. Fíjese bien. Entonces en aquel día el Señor le van a decir, Señor, yo te conocí. Si lloré por los enfermos y sanaron. Yo expulsé demonios. Si hasta los brujos expulsan demonios en el nombre de Jesús. Cuando ya invocan a las demás y nada le funciona. No, aquí solo esto. Y se preparan. Ellos no tienen el Espíritu Santo, pero como saben que el nombre de Jesús es poderoso y les están pagando. Y si usted ve los videos en internet, hasta que el brujo dice, en el nombre de Jesús, creador de los cielos todopoderoso, te ordeno que salgas de ese lugar, sale el demonio. Pero estas personas no tienen a Cristo en su corazón. Entonces el Señor, en tu nombre sacamos de... No, si yo no te conocí. Entonces debemos de entender, hermanos, que la fe se tiene que ir formando por la palabra de Dios en nuestra mente. Es importantísimo. Es como cuando una persona se le está diciendo yo te amo, tan grande como de aquí a la computadora. Yo te amo tan grande como de aquí a la puerta. Imagínese que usted le dice a un bebé así y de repente le dice yo te amo como de aquí al cielo. Entonces el conocimiento al bebé se le va ampliando, ¿verdad? Yo te amo como lo grande del mar. Entonces cada vez que nosotros vamos escuchando cómo es Dios, cómo es su mundo espiritual, entonces vamos entendiendo nosotros cómo funciona esto. Amén. Entonces, hablando de las convicciones, esta fue la razón por qué Israel fracasó en el antiguo pacto. Por eso dice Oseas 4:6. Por lo tanto, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esta es la razón, hermano. Fíjese bien, si una persona va a ser destruida en esta vida, en esta tierra, en este tiempo, es porque le faltó conocimiento. No logró entender esta fe que solo se da al creer. Cuando usted cree, usted lo aplica. A Israel le faltó conocimiento y por eso pereció, porque le faltó conocimiento, no quiso el conocimiento de Dios. Así que debemos de entender que la fe es imprescindible
para poder agradar al Rey de los cielos. Amén. Qué terrible va a ser aquel día cuando a las personas les falte conocimiento para estar mejor con Dios. Fíjese. Muy bien, entonces podemos ver el reino de Dios. La Biblia dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo quiero preguntarles, ¿de qué manera ven ustedes el reino de Dios? ¿Están pensando todo el tiempo? El reino de Dios los enamora, los quebranta, los hace llorar. Cuando ustedes ven algo que les impacta, algo de Dios, leen la Biblia, o si no, cuando leen una prédica o escuchan una palabra, hay algo nuevo que les cala profundo. Qué bonito. Al final les voy a hablar de una alegoría muy bonita que a mí me impactó. Entonces, el reino de los cielos es Dios reinando con su justicia, con sus leyes propias de su reino invisible. Cuando tú oras y estableces estas leyes sobre la persona que estás orando aquí en la tierra, pues, ¿qué cree que va a pasar? La persona de inmediato recibe los beneficios espirituales del reino intangible, invisible, pero cuando ya la fe se aplica, se vuelve tangible, real. Amén. Hemos visto, por ejemplo, sanidades. Usted ora y la persona sana. Entonces, ¿cómo es posible que esto suceda? Hay ciertas sanidades que los científicos, los médicos no tienen explicación alguna. Dicen, esto no puede ser. Simplemente nos quedamos callados porque tampoco lo aceptamos, pero ya no hay que decir. ¿Ok? Mire, uno de los principales objetivos de usted como cristiano, cuando estudia la Biblia, es conocer más aquellas cosas invisibles de Dios, porque el conocimiento de la Biblia nos va a llevar a saber lo que Dios nos ha concedido, y eso fue lo que leímos al principio, en 1 Corintios 1, 2:12. Dice así: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, o sea, lo que usted ha heredado de Dios, su llamamiento, las riquezas de la gloria de Dios. Usted no las va a lograr saber, no las va a lograr entender, a menos de que usted no pueda hacerlo con los ojos del entendimiento. Un vasito de agua. Amén. Así que no podíamos nosotros entender estas cosas. Entonces, hermanos, la Biblia dice que estamos nosotros, por ejemplo, bendecidos con toda bendición espiritual. Eso dice en Efesios 1:3. Quiero pedirle a alguien que me lo busque y que me lo lea, please. Así que, hermanos, en la parte natural, algunas veces nosotros sabemos de que no se ve la parte de la fe, pero en la condición de lo físico, eventualmente que nosotros estemos pasando, Dios no quiere que usted se mueva por lo físico, sino que por lo espiritual, ¿verdad? Dios quiere que veamos lo invisible de Él. Por eso el justo por la fe vivirá. Entonces, usted está llamado a caminar por lo que cree y no por lo que no ve. Usted está obligado, ¿sí? Léalo, hermana. Ok, entonces podemos ver que cuando usted está leyendo la Biblia dice, ya nos bendijo con todas bendiciones espirituales. ¿Y qué más? Espirituales, sí. Bendiciones espirituales. Ok, en lugares celestiales. Entonces, ¿esta palabra la pueden creer? Bueno, entonces nosotros somos llamados a caminar por lo que creemos, no por lo que vemos. Diga, yo soy llamado a caminar por lo que creo, no por lo que veo. Dice 1 Corintios 2:14,
Pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede conocer porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, hermanos, también dice ahí mismo en la TLA, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Usted le habla a una persona de las cosas espirituales y es un insulto, le está hablando en chino, ¿ok? Y por eso no entienden las cosas espirituales. Las consideran una locura, una tontería, una insensatez, porque se han de discernir con el Espíritu Santo que no tienen. Para ellos es algo irracional, porque no son creyentes de lo invisible. Entonces, cuando usted le vaya a explicar a alguien, tiene que explicarle como que es un bebé. Mire, esto es algo invisible, intangible, pero es real. Mire, tiene que entender usted que Dios es invisible y nada le puede ver. Dios es un rey poderoso que está en un reino que no es de este mundo, pero que nosotros podemos acceder a ese reino a través de la oración y traer sus leyes aquí a la tierra. Es como la gravedad. Y usted le hablan de la gravedad, usted no la cree, porque no la ve, pero cuando ya ve que todo lo que sube tiene que bajar, pues sí existe. Entonces aquí es de creer y moverse por lo invisible, aunque no lo esté viendo. Hay que explicarle como que son bebés, ¿verdad? Según el versículo 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas invisibles de Dios, que es el que acabamos de leer. Entonces, fíjese usted cómo le va a comunicar a alguien que no cree las cosas que son invisibles, ¿verdad? Por ejemplo, todos los cristianos que confesamos que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Confesamos que Jesucristo es Dios, pero no lo vemos. Y confesamos que resucitó, pero no lo vemos. Sin embargo, creemos. Y cuando hemos creído, nosotros sabemos que es una realidad. Amén. Ahora, ¿por qué razón el hombre natural detiene la verdad de Dios? ¿Dónde dice eso? En la Biblia. Y para que usted sepa, tiene que leer la Biblia. Yo se lo voy a leer. Dice aquí la razón por qué el hombre detiene la verdad de Dios. Si usted conoce a una persona que está deteniendo la verdad de Dios, aquí dice por qué. Romanos 1 del 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, qué gran trago. Entonces, gracias. Entonces, el hombre natural detiene la verdad, la injusticia de Dios por su perversidad, por su misma maldad, porque niega a Dios a propósito, sabiendo que toda la creación transmite el eterno poder de Dios y su deidad. Entonces la persona detiene con injusticia, sabiendo, detiene la verdad de Dios. Y por eso la ira de Dios se revela, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo detiene? Porque no lo mira, porque no lo conoce, porque está en su estado natural y por eso viene la ira de Dios. Todas las cosas creadas por Dios que son visibles hablan de lo invisible de Dios que nadie ha podido ver ni verá jamás. Hablan de que Él existe, ¿verdad? Y por esto es lo medular de Dios en las cosas invisibles. Cuando usted habla de Dios, invisible, esa es la médula. Cuando usted habla de Dios, son cosas invisibles. Por ejemplo, se puede ver su deidad.
pero es sumamente importante creerla. Su eterno poder se puede ver, así normalmente no, pero a través de las cosas hechas sí. La deidad se puede ver a través de cómo gobierna y controla la tierra, pero a simple vista una persona no la puede ver, ¿verdad? Pero su deidad y poder se hacen claramente visibles, y Dios, que se puede ver por medio de estas cosas creadas, ¿verdad?, está ahí para nosotros. Por consiguiente, los hijos de Dios debemos de creer en las cosas que no se ven, pero que sin embargo existen. ¿Ok? Es un poco dificilón de entender. Un ejemplo máximo de algo invisible que se hizo visible, ¿qué es? Jesús, el Hijo de Dios, que siendo igual a Dios tomó cuerpo físico y vino a la tierra. Colosenses 1:15-16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El mismo creador del universo tomó cuerpo y vino a morir en nuestro lugar. Entonces, cuando nosotros creemos que Él pagó, que nos compró para una salvación efectiva, esto se hace real. El Señor dijo que todo había sido consumado. Aquí está un tema de discusión. La salvación del Señor no es un tema de como que sea una posibilidad para que con mi libre albedrío yo me salve. La posibilidad está ahí arriba. Yo la tomo, me salvo. La suelto, la dejo, me condeno. Todo está en mí. Eso dice el arminianismo. Dios no está haciendo esto de esta manera. Estamos hablando de un pacto legal, no de una salvación hipotética que está al alcance por si la tomo o la dejo, la pierdo, la gano, la vuelvo a tomar. La salvación la compró Jesús y es un asunto legal de la justicia de Dios, de manera que el que la ha recibido ahora forma parte de esta realidad. Ya no es del reino de las tinieblas, es un hijo de Dios. Y ahora ya no es un bastardo, sino que tiene un padre y tiene un Dios, ya no está huérfano. Ha sido adoptado, no desadoptado. Entonces podemos entender que la salvación nuestra es un asunto legal. Por eso nosotros, los reformados, decimos que Jesús vino a morir por los escogidos con nombre y apellido. Dice 1 Corintios 6:20, cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. Hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Esto es algo espiritual, pero es algo real. Él pagó un precio infinito por nuestra salvación. No tiene precio su sangre. El precio de la redención es la muerte del justo, de Jesucristo. Esto es el hecho ineludible del Antiguo Testamento y Nuevo. La idea de la redención viene de la plaza del mercado, ya vamos a ver, del mercado griego antiguo. La palabra agorazo significa comprar o comprar en el mercado. Pero aquí en el Antiguo Testamento la palabra hace hincapié en el precio que Jesús pagó para redimirnos, en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento los judíos utilizaban una palabra para decir redimir, que era Gaal. La palabra Goel era el pariente redentor, que era el más cercano de la familia. Él tenía el poder legal, la capacidad, la libertad y la buena voluntad para redimir a su pariente de la dificultad en que estuviera padeciendo. Los judíos también utilizaron la palabra kofer, que significa el precio del rescate o el precio de la redención. Estas palabras sugieren que redención es mediante el pago que puede un extraño hacer, pagarlo. Pero fueron palabras bien arraigadas en la cultura judía y cristiana. Amén. Hermanos, la buena nueva de Jesucristo es que Él no solo nos redimió con el pago de su muerte, sino que fue un paso más allá. Él nos compró del mercado de esclavos
y permanentemente nos hizo libres para no volver nunca más a la esclavitud. ¿Ya había oído de esto? ¿Cuántos habían oído de esto? Que el Señor nos pagó, nos compró para que ya no fuéramos esclavos, ¿verdad? Pero fue más allá, sino que su pago es para que nunca volviésemos a la esclavitud, porque la persona redimida ha venido bajo un nuevo propietario y una nueva administración. Por eso dice Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. La palabra exagorazo significa comprar en el mercado, con la idea de que la persona comprada nunca podría regresar a estar en ese estado de esclavitud. Ahora, quiero preguntarle algo. ¿En qué medida usted se ha redimido a Dios? ¿Tiene una redención eficaz, permanente ante el Señor? Él tiene una promesa que dice que nunca más vamos a volver a ser vendidos en el mercado otra vez. Nuestra salvación es tan grande que Jesús nos compró y la transacción es completa, de modo que Él nos ha tomado del mercado y nunca tenemos que volver. El precio de que nuestro Redentor pagó fue tan grande que nadie puede superar el precio que pagó. No estamos a la venta, nadie puede comprarnos del Señor Dios. Nosotros fuimos comprados a un costo infinito por la sangre del Hijo de Dios. Nada es más precioso que el valor infinito de la sangre de Dios. Nosotros hemos sido rescatados, la palabra es luo, puestos en libertad, libres, rescatados, por el pago de un precio, porque Jesucristo pagó un precio infinito con su sangre. Entonces Él también, como nos compró, Él también nos ha liberado de la esclavitud de nuevo. Así que nosotros, ya siendo libres, estamos listos para amar y servir al Señor, quien nos redimió. Ahora, ¿ha considerado usted ese pago que el Señor hizo por usted, que es tan excepcionalmente grande? ¿Sabía usted que es el regalo más grande que puede llegar a recibir? Nunca va a recibir un regalo más grande. Por eso es el regalo perfecto y no es barato porque sea gratis, sino que costó mucho, costó la muerte del Señor. Y además el regalo de su redención ha sido pagado en su totalidad. Así que, hermanos, todo lo que podemos hacer nosotros es venir con las manos abiertas y recibirlo y decirle: Señor, gracias. Por eso dice Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice Colosenses 13:14, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Ahora, para ir terminando, mire, cuando usted está solas, cuando tiene problemas, cuando viene la crisis, cuando nadie le ve, ¿qué es realmente lo que piensa? Cuando viene la vida o los problemas y le dicen, tú no, ¿qué le dice su fe? ¿Acaso no son estas buenas noticias? Que el Señor le dice, te compré con un precio, te dejé libre y nunca más volverás a ir al mercado de esclavos, porque tu libertad es un solo trabajo para siempre, está bien hecha. Nunca más volverás a ser esclavo como antes. No andarás en las tinieblas. No irás a condenación. Mire, esto es para llorar de alegría. ¿Y quién hace eso por usted? Y todo por Él, que vino a morir. Vino a derramar su sangre. Hasta su última gota de sangre. Hasta que murió. Para que nosotros, es algo increíble, ¿verdad? Pero es cierto.
Es algo grande, es algo asombroso. Imagínate, viene una persona, un pecador, un pobre diablo. Viene el Señor, tiene misericordia. Lo compra a precio de sangre. Lo rescata, le da vida eterna. Lo vuelve hijo, le da su espíritu. Lo cuida, lo protege, no volverá a ser más esclavo como antes, no andará en las tinieblas. Ahora tiene acceso al reino de la luz. Ahora puede ver al mundo espiritual. Ahora se mueve en lo sobrenatural. Ahora le cree a Dios. Ha sido escogido para la salvación. ¿Y qué hizo la persona? Simplemente nada. Y ahora tenemos esta parte del conocimiento que tiene que ser bien valorado. Usted tiene que valorar el conocimiento que el Señor le vaya dando. Aunque sea poquito de una prédica, tiene que agarrarlo. Hoy usted se tiene que llevar, que tiene que ensanchar su conocimiento de Dios cuando usted lea la Biblia. Hoy usted se va a llevar en su corazón varios versículos que a lo mejor antes no le habían hecho clic. Y esto engrandece su conocimiento de Dios para que pueda ver a Dios con los ojos de su entendimiento. A mí me han dicho, pastor, usted tiene más fe, ore. Yo no sé cómo lo hice y Dios lo hizo, pero simplemente hago este ejercicio. Voy a orar y estoy viendo lo que Jesús dice, que es porque estoy viendo su palabra como que la estoy leyendo y sé que es un derecho legal que puedo reclamar, que puedo decir. Cuando sé que es un derecho legal y lo digo, entonces pasa. Y tiene que suceder. ¿Y sabe qué? Aunque usted sienta a veces, aunque se sienta cansado, yo estoy cansado por la enfermedad que tuve, pero aquí estoy, aunque se sienta agotado. Pero Dios está aquí, hermanos. Dios está aquí porque Dios es espiritual. Dios es espíritu, Dios es bueno. Dios es amor. Dios te ama, Dios te quiere. Y está aquí para ayudarte, para bendecirte. ¿Cuánto creen esto? Muy bien, vamos ahora, cierra esos ojitos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra dice que no hay otra forma de acceder a tu poder del reino espiritual, sino que es a través de la fe. Esta es una lección que si no la aprendemos, parece sencilla, pero si no la aprendemos, nunca la pondríamos en práctica correctamente. Tendríamos una fe pequeña, tendríamos una fe muerta. Esta lección, Señor, de cómo podemos tener acceso a tu poder, cómo podemos tener acceso a su mundo invisible real, cómo podemos ver lo invisible, y es a través de los ojos de nuestro entendimiento, a través de ir aplicando conocimiento, a través de la fe, porque tenemos la mente de Cristo. Hace que aplique este conocimiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y tócanos, Señor. Tócanos, Espíritu Santo. Tócanos, Señor Jesús. Tócanos, porque tú estás con nosotros. Vendrá la lluvia tardía, vendrá tu presencia en nuestra vida, vendrá los refrigerios de Dios, vendrá más conversión, vendrá más convencimiento de las cosas de Dios por medio de la fe, porque tenemos acceso a las cosas espirituales a través de la fe. Así que gracias, Señor, por tu reino de los cielos, gracias por ser nuestro Rey. Gracias, Papito Santo, porque la fe constituye las cosas que son invisibles, pero que son reales. Señor Jesús, gracias por tu amor, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando alguien vaya a pedirle a Dios, cuando alguien vaya a orar, tiene que creer esta palabra. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.